Estudio panorámico de la Biblia, segunda de Timoteo. Nombre del libro, en castellano, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo sabía que estaba pronto a morir y escribió sus últimas instrucciones. Esta carta contiene sus últimas palabras. Primera de Timoteo y Tito fueron escritas ni bien salió libre en su primer arresto en Roma, años 62 y 63 después de Cristo. Las cosas cambiaron en el año 64 después de Cristo. Nerón incendió Roma, culpa a los cristianos. Pablo es apresado en una mazmorra fría, pide que le traigan una capa. Pablo es consciente de que pronto será ejecutado y verá al Señor. Tertuliano y Eusebio nos dicen que Pablo fue decapitado por ser ciudadano romano. A quienes no lo eran les esperaba la muerte por crucifixión, tal como le ocurrió a Pedro. Era el año 67 después de Cristo. Timoteo fue uno de los discípulos en quien Pablo más confiaba. Se estableció en Éfeso y recibió la primera carta que Pablo le envió, Primera de Timoteo. Han pasado 4 años y Pablo le escribe ahora Segunda de Timoteo. Estudiaremos hoy la última carta de Pablo. Timoteo debía de llevar a cabo la obra que Pablo le había encomendado, sin desviarse de la verdad del Evangelio. Tenía que ser fiel como discípulo, pastor y líder, tal como Pablo había sido fiel hasta el final. La Biblia no menciona la persecución de los cristianos por parte de Roma, pero la historia sí lo hace. Este escenario es el trasfondo de Segunda de Timoteo y Primera de Pedro. Pablo será ejecutado por un crimen que no cometió y esta es una carta de victoria. Divisiones en Segunda de Timoteo, 4 divisiones. Capítulo 1, sé valiente. Capítulo 2, sé fuerte. Capítulo 3, estate atento. Y capítulo 4, sé fiel. Capítulo 1, sé valiente. Segunda de Timoteo 1, 1 al 7. Pablo se presenta como apóstol, pues entendió que su carta sería leída no solo por Timoteo, sino por toda la iglesia. Por lo tanto, prestemos mucha atención. Pablo puede estar en una prisión romana, pero sigue siendo un apóstol de Jesús por la voluntad de Dios. La prisión era la voluntad de Dios para él. Allí escribiría su última carta y la prisión no disminuiría su mensaje. Las circunstancias externas no lo afectaban. Podemos estar pasando por pruebas, pero eso no cambia lo que somos en Cristo. Tampoco significa que Dios nos ame menos o castigue por algo. Somos lo que somos en Cristo a causa de la gracia de Dios. Ten cuidado y no dejes que las circunstancias dirijan tu vida. Pablo conoce a su abuela y madre, Loaida y Eunice, y las llama mujeres de fe. Al parecer Timoteo era muy temeroso y esto le restaba eficacia en su llamado. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. El miedo es lo contrario a la fe. Cuando reaccionamos por miedo no estamos caminando en fe. Dios no nos da miedo, sino todo lo que necesitamos, así que no tengas miedo de dar un paso de fe. Segunda de Timoteo 1, 8 al 18. Timoteo no debía avergonzarse del sufrimiento por el Evangelio. Dios llamó a Pablo e igualmente lo hizo con él. El llamado de Dios es glorioso, eterno, es abolición de la muerte y establecimiento de la vida. Es algo digno por lo cual sufrir. Algunos se desviaron, esto no le podía suceder a Timoteo. Onesíforo permaneció fiel, buscó a Pablo en Roma y le sirvió. Lo que Dios nos da es bueno, a veces es difícil y sufrimos, pero es bueno. Sin duda hay un costo y vale la pena. Aférrate a Jesús, pues nada de lo que el mundo te ofrece se compara a Él. Capítulo 2, sé fuerte. Segunda de Timoteo 2, 1 al 13. Para continuar la obra de Pablo, Timoteo necesitaba alcanzar a la siguiente generación y levantar líderes. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Pablo da 3 ejemplos de perseverancia: el soldado, el atleta y el agricultor. Trabajan arduamente para sacar adelante lo que tienen que hacer sin rendirse. Aunque Pablo estuvo preso, la palabra de Dios no lo estuvo. Versículo 9. Sufrió prisión, pero Jesús era digno de las cadenas. Segunda de Timoteo 2, 14 al 18.
Habían enseñanzas que Timoteo debía evitar y advertir a la congregación, pues no eran buenas y habían arruinado la fe de muchos. Procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:19 al 26. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2:22. Timoteo había sido apartado del mundo, hecho santo y especial para Dios. Debía evitar la mundanalidad, el pecado y las pasiones juveniles, mientras persiga la justicia de Dios. Timoteo enfrentaría la oposición del mundo y de los que se dicen ser cristianos. Timoteo no debía de enfrentarlos de una manera mundana. Ellos lo agredirían verbalmente, pero él debería responderles con gracia, siempre presentando el Evangelio y orando por su arrepentimiento. Estamos llamados a ser diferentes porque somos diferentes. No respondas de la misma manera a la crueldad del mundo. No respondas al pecado con pecados. En lugar de ello, soporta en la gracia de Dios y permanece firme al llamado de Jesús. Capítulo 3. Estate atento. Segunda de Timoteo 3:1 al 5. Pablo describe al hombre de hoy. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. Segunda de Timoteo 3:1 al 5. Algunas personas encarnan lo dicho por Pablo aquí. Son egoístas, codiciosas, presumidas, groseras, malvadas y crueles. Algunos incluso dicen ser creyentes y amar a Dios, pero lo niegan con sus hechos. ¿Qué debemos hacer los cristianos con ellos? Evitarlos. Pablo le dijo a Timoteo que se aleje de ellos. No debemos reunirnos o hacer cosas que les den credibilidad. Cuando nos asociamos con gente que no tiene a Dios, destruimos la credibilidad del Evangelio. Segunda de Timoteo 3:6 al 9. Estos falsos maestros son los que se aprovechan de la congregación y de las mujeres, manteniéndolas lejos de la verdad. Con el tiempo su engaño será evidente, pero para quienes lo siguen el daño estará hecho. Segunda de Timoteo 3:10 al 17. Pablo desea que Timoteo sea un verdadero maestro de la palabra de Dios, y esto lo escribe a continuación. Timoteo debía seguir el ejemplo de Pablo. Era cierto que Pablo estaba en la cárcel, pero Timoteo conocía lo que Pablo enseñaba y practicaba. Había viajado con él y sabía cuál era su verdadera motivación. Timoteo vio cómo Pablo soportó persecuciones y sufrimientos y debía de caminar en estos mismos pasos, continuar en lo que Pablo le había encomendado. Pablo nos da la enseñanza más importante acerca de las Escrituras de todo el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. La Biblia es inerrante, sin error, infalible, esencial, valiosa y preciosa. Es exacta en lo que enseña, proviene del mismísimo Dios perfecto. Mientras más conozcas tu Biblia, lo mejor que conocerás es a Dios. Capítulo 4. Sé fiel. Segunda de Timoteo 4:1 al 8. Pablo encarga a su discípulo a predicar la palabra en todo momento, en todas formas, que esté siempre listo para predicar la palabra, así sea que la gente quiera escucharla o no. Hoy la gente no quiere escuchar el Evangelio, no quieren la sana doctrina, porque tienen comezón de oír, quieren oír lo que los haga sentir de cierta manera. Puede ser cuento, pero ¿a quién le importa mientras los haga sentirse bien? Yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que
que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Pablo no es el único que espera una corona. Los creyentes tenemos una recompensa que nos espera en el cielo. Segunda de Corintios 5:10. Para terminar nuestra carrera debemos de perseverar hasta el final. Sigue adelante, no te rindas, mantén tus ojos en Jesús y sigue corriendo hasta el final. Segunda de Timoteo 4:9-16. Pablo ama a Timoteo, quería verlo por última vez antes de morir, le pide que venga, pues se sentía muy solo. Había sido abandonado por algunos y otros tuvieron que dejarlo a causa del ministerio. Solo Lucas lo acompañaba y Pablo anhelaba la compañía de Timoteo. Pablo pide que le traiga un abrigo para el frío y sus libros y pergaminos para seguir estudiando y trabajando y ministrando. No sabemos si Timoteo alcanzó a verlo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4:18. Pablo concluye con saludos a los colaboradores en el Evangelio y le rogó a Timoteo que lo venga a visitar. Esta carta es de gran aliento a la iglesia. Sé valiente en el Evangelio y no te avergüences de Cristo. Sé perseverante en la obra que se te dio. Ten cuidado con los falsos maestros, inevitablemente aparecerán. Permanece en las Escrituras, que es la mejor forma de guardarnos de la herejía. Sé fiel hasta el final, pues un día todos vamos a estar delante del Señor, dando cuenta de las oportunidades que nos dio. Amén.